Daniel Noboa tiene niveles de popularidad y de aprobación tan bajos, es un gobierno tan antipopular, hijo de un multimillonario, sobrino de una terrateniente, a la que, por cierto, esto que les voy a decir también es impresionante. Hay que separar entre el gobierno ecuatoriano y la gente de Ecuador, que es la principal víctima de ese gobierno tan farsante. ¿Por qué hay que separar? Porque recuerden ustedes que en la campaña electoral, Noboa decía que no le iba a subir los impuestos a la gente y les terminó metiendo el IVA y les terminó aumentando los impuestos. ¿Pero qué creen? A los ricos, a los millonarios, les subió la ganancia, les subió el ingreso. ¿Por qué? Porque les redujo a solo 5% el impuesto. Entonces, mientras al pueblo hay que llenarlo de impuestos, hay que llenarlo de una carga fiscal, a los ricos, porque esa es la tesis del neoliberalismo, servil a los intereses de la anglósfera, es que a los ricos hay que darles incentivos fiscales para que amasen fortunas y luego generen empleo y luego esos empleos puedan permear hacia abajo. Bueno, farsante, falaz, superfluo, prepotente, soberbio, autoritario como es, ha cometido una cantidad de delitos increíbles, desde secuestro, desde daño en propiedad ajena, desde violar un recinto diplomático que, de acuerdo al artículo, se lo repito porque así tiene que ser, hablar con claridad, viola el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Si ustedes me van acompañando, van googleando, si ustedes van contrastando para asegurarse que lo que yo les digo es cierto o en su defecto es mentira, pues que me puedan ir desmintiendo o que puedan ir diciendo, efectivamente el profe de Rey tiene razón. Viola también su artículo 4 constitucional, inciso primero, su artículo constitucional 147, número 1, su artículo 416, 417, 424, 425 de su propia constitución política. Viola el Pacta Sunt Servanda, que obliga a los estados, a través de los tratados, a cumplir con su propia ley. Todo tratado, dice el Pacta Sunt Servanda, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplidos por ellas de buena fe. En términos más simples, lo que acordaron las partes debe cumplirse entre ellas como si fuera ley. Viola también su artículo 482 de su COIP sobre allanamientos a misiones diplomáticas. Pero también viola el artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, porque no solamente violó la inmunidad diplomática de la sede, sino también agredieron al pobre señor Roberto Canseco, que mis respetos, si lo tuviera enfrente le daba un abrazo de solidaridad, porque es un hombre mayor que se portó valiente, que encaró, que defendió el honor, la soberanía de nuestra embajada, y que todavía no conformes con someterlo dentro de la embajada, van a ver el video que les tengo que mostrar. Por eso no soltamos el tema, porque las respuestas que están dando desde los 4 o 5 que mandan en Ecuador son de verdad de una prepotencia y de una soberbia, como que piensan que ese poder político que tienen ahora les va a durar mucho tiempo y en unos meses el tipo se tendría que estar yendo si los ecuatorianos votan en contra suya. Violan el artículo 29 de la Constitución de Viena sobre la inviolabilidad y la inmunidad de los diplomáticos. No tenían por qué haberlo golpeado, no tendrían por qué haberlo azotado, no tendrían por qué haberlo arrastrado y no tendrían por qué haberlo sometido como lo hicieron esos gorilas, como vimos en las imágenes, tanto dentro como fuera de la embajada mexicana. Y como se los he reiterado, viola también el artículo 4 y el artículo 9 de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático. No hay nada, pues, que justifique la irrupción en la embajada mexicana en Quito. Y una pena que el gobierno de Justin Trudeau, a pesar de la evidencia, haya dicho que solo era una aparente violación. Aparente violación. Yo quisiera saber cómo respondería el gobierno de Canadá si le hacen exactamente a cualquiera de sus sedes diplomáticas lo que el gobierno gorila de Daniel Noboa le hizo a la embajada mexicana en Quito. A ver si estos hasta invadirían, porque no solamente metieron a la policía, metieron a un cuerpo especial de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Es decir, y además iban armados para enfrentarse a gente desarmada. En la embajada no hay armas. En fin,
mi respeto, mi cariño para el señor Roberto Canseco, si nos está escuchando, un funcionario verdaderamente comprometido con el deber ser. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué tanta exageración? ¿Por qué tanto cuento? ¿Por qué tanto malestar de tu parte? Déjenme les muestro el video que enseñó el presidente de la República en la mañanera, y yo sí les aconsejo que se tomen un tecito para la bilis que van a hacer. Como estamos aquí, ustedes nos acompañaron, habíamos quedado de dar a conocer un video del asalto a nuestra embajada en Ecuador, porque se tomaron escenas muy dolorosas del maltrato a uno de nuestros diplomáticos, pero son escenas afuera de la embajada. Cuando regresa todo el grupo, toda la misión que estaba representando a México en Ecuador, se traen algunas imágenes de cámaras del interior de la embajada, cámaras de seguridad. Y entonces ya se está conociendo más. Todavía no se termina de tener toda la información de cómo fue este asalto autoritario. Hoy le pedí a la Secretaría de Relaciones, Alicia Bárcena, que en la CELAC, que es la representación de países hermanos de América Latina y del Caribe, se diera a conocer esta información, este fragmento de video. Pero como estamos aquí y ya hablé de esto, vamos a que se dé a conocer ahora, y que Alicia Bárcena, que es extraordinaria, excepcional secretaria de Relaciones Exteriores, complemente en la reunión lo que se va a hacer desde los cauces legales. Nosotros somos juaristas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Eso para los hermanos ecuatorianos, que son nuestros hermanos, para que no haya nada que temer. Y como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza. Nosotros somos pacifistas y siempre lo vamos a hacer. Entonces, nada más que no podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador, y por eso vamos a presentar nuestra denuncia en la Corte Internacional de Justicia. Se está elaborando el documento también para que quede claro que esa es la instancia a la que vamos a acudir. Y eso es lo que nos importa, que se actúe, porque se trata de una violación no solo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional, al derecho de asilo, al derecho que tienen todas las naciones de tener protección de sus embajadas. Esto no se puede permitir. Esto que está diciendo el presidente de la República es bastante serio, porque lo que ha hecho el gobierno gorila de Daniel Noboa en Ecuador no es solamente un desafío para México o contra México, no agravió únicamente al personal diplomático de nuestra embajada, es un desafío a la figura que es uno de esos últimos espacios que tiene la humanidad para volver a empezar después de que se rompe todo. El asilo político, por esto, es tan valioso, porque de ahí depende que pueda haber amnistía, de ahí depende que haya paz,
Por eso ni dictadores derechistas de Latinoamérica como Somoza, como Videla, como Pinochet o algunos otros dictadores, Franco en España, no se atrevieron a tocar esta figura. Cuando una persona se asila en una embajada y la embajada del estado receptor, en este caso México, porque así lo faculta el artículo 4 de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo político, le corresponde al Estado determinar si otorga o no el asilo por la razón que sea. Esas leyes no se las inventó México, ni siquiera López Obrador, vaya. Y también el artículo 9 de esa misma Constitución dice, independientemente de que se reconozca o no al Estado territorial, el Estado territorial debe respetar el asilo y debe respetar el salvoconducto para que esa persona asilada pueda salir al tercer país seguro. Ecuador pensó, bueno, vamos a escalar el conflicto con México, vamos a elevar esto porque hay una consulta popular, necesitamos mayor aprobación, pero dice López Obrador y dice bien, dice bien. Es un desafío al derecho internacional público, al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho diplomático y consular. Es un desafío abierto al mismo derecho ecuatoriano. Yo ya les expuse todos los artículos de la Constitución Política del mismo Ecuador que irrespetaron. De eso ya se tendrán que encargar posteriormente otras administraciones, porque Daniel Noboa se va a ir en algún momento del poder político y va a tener que rendir cuentas por haber secuestrado. Además, déjenme les platico, hoy salió otra muy grave situación. Se filtra información que al pobre señor Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, no solamente lo secuestraron de la embajada mexicana, en donde estaba protegido, sino además se lo llevaron a punta de golpes, lo golpearon tanto en el trayecto que el señor se desvaneció desde el lunes y quizás desde el domingo. Y después dijeron que se había intentado suicidar con una sobredosis, muy al estilo de la derecha. Y ya lo dieron de alta, pero tarde o temprano, porque lo tienen aislado, es decir, ni siquiera son capaces de respetar su propio derecho, su propio marco jurídico ecuatoriano, porque a ningún preso, imagínense, lo están tratando como si el señor hubiera matado a 300 personas, como si fuera un genocida, como si fuera un criminal de guerra. Parece que hay un odio personal en contra suya y ni siquiera le han permitido ver ni a su médico, ni a sus abogados, ni a sus amistades, ni a sus parientes, que por ley tendrían derecho a por lo menos una llamada. Está incomunicado. Realmente sabemos la versión que nos filtra la misma autoridad, que está completamente ilegitimizada en este momento. Entonces, lo que dice López Obrador es cierto. No solamente desafían a México, desafían al propio marco jurídico internacional. Chequen esto. No se puede aceptar en ningún caso. Trátese de lo que se trate. Y tampoco se puede utilizar ningún pretexto, ninguna excusa para violar un derecho como es el derecho de asilo y el derecho de protección de una embajada en cualquier parte del mundo. Entonces vamos a presentar esto. Es apenas lo que se ha podido editar. Hay más material, vamos a ir dando a conocer lo que se tenga de material. Entonces, si te parece, Jesús, de la embajada. Ahí tienen ustedes, mis queridos alumnos digitales, lo que estábamos viendo. El personal de las Fuerzas de Seguridad ecuatorianas ingresaron sin autorización a la Embajada de México en Ecuador, brincando la barda como delincuentes. Ahí estamos con las cámaras al interior de la Embajada Mexicana. Miren ustedes cómo llegan armados para enfrentar a mujeres y a un solo señor mayor de edad, adulto mayor. Miren ustedes, le echan la luz en la cara. El señor les dice, oigan, eso que están haciendo no se vale, no se vale. Y vean al militar cómo empieza a empujar al señor Roberto Canseco, el jefe de la misión diplomática. Forcejean. El señor Canseco está en lo suyo. El militar va y les quiere abrir la puerta y miren ahorita esta parte, la cantidad de elementos que ingresan y cómo llevan al señor Jorge Glass secuestrado y literalmente arrollan al señor Roberto Canseco. Obviamente el señor Roberto Canseco en lo suyo vuelve a intentar ir por él, lo vuelven a detener entre 3 personas. Miren ustedes cómo lo empiezan a golpear y lo someten del cuello
con el riesgo de ahorcarlo o el riesgo de lesionarlo, porque es una persona mayor y no es corpulento, es muy delgadito. Y estos gorilas prácticamente se le van encima. Salen con 2 camionetas blindadas, de esas camionetas que se usan para transportar gente importante, siguen golpeando al señor Roberto Canseco al interior de la embajada. Cuando logra salir el señor Canseco, vean ustedes, estas lamentables imágenes, lo vuelven a someter y lo golpean en el piso, lo vuelven a tener contra el césped. Yo creo que este señor mínimo tiene moretones en los codos, en las rodillas, en la cadera, en las costillas y quizás en el cuello porque lo agarraron del cuello. Miren ustedes. Esto es lo que se va a denunciar. Es muy... Y el presidente López Obrador hasta dio un manotazo, dijo, como se dio un manotazo en la pierna. Usted lo señala, nadie hace esto y no está apoyado, y muy seguro de que va a ser respaldado o apoyado. ¿Hay potencias que respaldan? No, nada más que vamos a que la Corte Internacional resuelva. Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio en el caso de Estados Unidos y de Canadá. Somos socios económicos, comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura hasta ahora. Eso que está diciendo el presidente López Obrador también es brutal. Estados Unidos, paladín de la democracia, que siempre van por el mundo diciendo democracy, human rights, social justice, human rights again, democracy again. Ahora solo sacaron con un funcionario de tercer o cuarto nivel, como es Miller, un comunicado escueto, como dice el presidente mexicano, un boletín, vaya, diciendo, pues sí, condenamos, lamentamos cualquier agresión contra cualquier sede diplomática y es todo. Y ojalá que tanto Ecuador como México se arreglen porque somos buenos amigos. Ah, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si esto le sucede a una embajada gringa? ¿Qué hubiera pasado si esto le ocurriera a la embajada de los Estados Unidos en Quito? Ya estarían bloqueando el puerto de Guayaquil, ya estarían por lo menos bombardeando la infraestructura portuaria. Así, fácil, con una mano en la cintura, y ya estarían anunciando sanciones. Pero como se trata de México, a pesar de que México es su socio comercial más importante, ahora, dice el presidente, yo no tengo derecho a obligar a nuestros socios, tanto Estados Unidos como las lamentables declaraciones de Canadá, en donde dice, esta aparente violación, ¿cuál aparente? O sea, entraron a violentar al personal diplomático que son intocables. Y no es porque México diga, es que son míos, por eso no los pueden tocar. No, porque así está consagrado en las convenciones internacionales del derecho internacional público, del derecho diplomático, del derecho sobre tratados, y no hay manera, por eso ni Rusia, ni Estados Unidos, ni la India, ni China, ni Pakistán, que son potencias nucleares, han llegado a tanto, hasta esos respetan, imagínense. Ahora, me están preguntando, profesor, ¿por qué les dices gorilas a los ecuatorianos? Miren, ustedes, generalmente a los fascistas que solo hablan de violencia, del puño de hierro, a los fascistas que son capaces de quebrar cualquier ordenamiento que no les convenga, pero además justificarlo en la ley, ¿cuál? La que se les venga a la cabeza a ellos, que suelen ser represores, censuradores, autoritarios, quebrar pues el marco legal, se les conoce como gorilas. En la época de la dictadura argentina y también en la época de la dictadura brasileña, se les llamaba justamente gorilas, que ojo, tiene un doble significado, a los proyectos políticos económicos que favorecían a sectores dominantes nacionales y extranjeros. Los gorilas son grandes, fuertes, corpulentos. Si un proyecto político y económico favorece a las corporaciones, por ejemplo, le reducen impuestos. Miren, es interesantísimo cómo dicen, el Estado no tiene que ayudarle a los pobres porque entonces genera complicidades
y los pobres se quedan permanentemente pobres por esa ayuda porque no aprenden a trabajar. Ah, mira, qué chistosos. Pero sí quieren que a los ricos, a los muy, muy ricos, a los que ganan muchísimo dinero, no les cobren tantos impuestos, pues porque como incentivos fiscales le llaman. Bueno, un proyecto político económico que favorece a las corporaciones, a esos sectores dominantes, es un gorilato. Generalmente lo hacen las dictaduras, como la Argentina en los años 60 y 70, la de Chile en los años 70, Pinochet, y también lo hacían en la dictadura brasileña. También es una actitud de desprecio hacia la cultura popular y a las formas políticas de los subalternos, de los otros. Esto que hace el Ecuador es un gorilato, justamente porque le acaba de subir el impuesto a la gente en Ecuador, caray, a la gente de a pie, pero le acaba de quitar o de reducir los impuestos únicamente al 5% a las más grandes e importantes corporaciones en Ecuador. Es decir, a sus parientes, a sus camaradas, a ese grupito que los sostiene ahí. ¿De qué se trata? Bueno, López Obrador dijo una frase que me encantó. No puedo obligar a mis aliados, a mis socios comerciales como Canadá y Estados Unidos a que nos favorezcan con su postura, pero sí tengo derecho a informarle al pueblo cuál es la postura de nuestros socios para que sepan cómo se las gastan. Ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra, aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos. Y en el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios que se han expresado abiertamente. Entonces, pensamos de que quieren mantener relaciones igual que las tienen con nosotros, de amistad con, en este caso, Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo. Entonces ya no queremos que se siga aplicando en América la doctrina Monroe, no queremos que se siga aplicando esa máxima de que ese gobernante autoritario es un tal por cual, pero es nuestro tal por cual. No queremos eso. Eso debe de eliminarse. ¿A qué están obligados Canadá y Estados Unidos, siendo los socios principales de México, en este contexto? ¿A que dejen las tibiezas? A pronunciarse abiertamente y si no lo hacen, no hay problema con nosotros, van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así. No nos podemos callar. Sería de pusilánimes el que ante un atropello así nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento, la actitud de otros pueblos y de otros gobiernos. Justin Trudeau y Biden tendrían que ser personalísimamente los que... Ellos son libres, son libres de expresarse o no. Lo único es que yo tengo la responsabilidad de
informarle al pueblo de México de dónde ha habido solidaridad en un caso tan grave como este, en donde se ha actuado con ambigüedad y en donde de plano se ha tolerado el autoritarismo. Hasta ahora no. Yo diría que han habido posturas bien definidas que tienen que ver con el derecho internacional y posturas ambiguas